Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me han pedido que realice videos de transformadores y de motores, por lo que he considerado pertinente hacer algunos videos de magnetismo y electromagnetismo previamente al desarrollo de transformadores y motores, porque evidentemente todos estos conceptos se aplican en todas las máquinas eléctricas. Así que voy a comenzar con este video sobre magnetismo, hablando sobre los imanes. Vamos a decir que los imanes se dividen en dos grandes categorías. Por un lado, tenemos los imanes naturales, como por ejemplo la magnetita, que es un mineral de hierro que se encuentra en la naturaleza y que de por sí ya posee características de imán. ¿Quién le transfirió esas características? El campo magnético terrestre. Evidentemente no tiene aplicación como imán o para crear un campo magnético, pero sí, al ser un mineral de hierro, es uno de los tantos minerales de donde se extrae este metal. Luego tenemos los imanes artificiales, que estos sí son los que más se utilizan, donde encontramos los imanes permanentes y los electroimanes. Los imanes permanentes se llaman así porque su campo magnético no puede ser modificado. Y se han imantado como consecuencia de inducción, o sea, se han imantado ya sea siendo frotados con otro imán o introducidos en un campo magnético muy fuerte, por lo general creado por un electroimán muy potente. Entonces estos imanes permanentes, una vez que adquieren sus características magnéticas, yo no puedo modificar la intensidad de ese campo magnético. No tengo manera. Y por supuesto que con el tiempo esas características magnéticas se van perdiendo. Los electroimanes crean un campo magnético a partir de una corriente eléctrica. Eso significa dos cosas. Primero, que siempre que tenga corriente para alimentarlos, voy a tener un campo magnético, indistintamente del tiempo que haya pasado desde su fabricación. Y segundo, según el nivel de corriente que yo le aplique, voy a poder regular la intensidad del campo magnético, lo que significa que estos imanes sí me permiten regular esa intensidad de acuerdo a mis necesidades. Todos los imanes están conformados por dos polos. En estos polos es donde se manifiesta la mayor fuerza de atracción. Se les denomina polo norte y polo sur. Y también tienen una zona neutra que está en el límite, en la zona central, entre los dos polos donde casi no se manifiestan fenómenos de atracción magnética. Por otra parte, si nosotros cortamos un imán en tantos pedazos como se nos pueda ocurrir, cada uno de esos pedazos, incluso si llegáramos a un solo átomo de ese imán, va a tener un polo norte y un polo sur. ¿Por qué? No se puede separar un polo norte de un polo sur. Y esta es una de las diferencias que hay entre un campo magnético y un campo eléctrico. En el campo eléctrico yo puedo tener una carga positiva separada de una carga negativa, pero en el campo magnético un polo norte nunca puede separarse de un polo sur. La ley de interacción entre polos magnéticos establece que polos del mismo signo se repelen y polos de distinto signo se atraen. Esto quiere decir que sur con sur y norte con norte se repelen, mientras que norte con sur se atraen. Basado en este principio, yo podría identificar los polos de un imán utilizando una brújula, ya que la brújula no es otra cosa que un imán, una aguja imantada, ¿sí? Que tiene la posibilidad de girar, por lo tanto puede orientarse en la dirección norte-sur terrestre. La brújula fue inventada por los chinos. Se estima que alrededor del siglo IX, y se dice que fue introducida a Europa por el comerciante Marco Polo, quien vivió entre los años 1254 y 1324. Pero vamos a analizar un poquito esto. Si la brújula es una aguja magnética, una aguja imantada, debe tener, como todo imán, un polo norte y un polo sur. Nosotros podemos identificarlo, cuál es cuál. Si el polo sur de la aguja es atraída por este extremo del imán, es evidente que dicho extremo es un polo norte, ya que norte con sur se atrae.
Si en cambio el polo norte de la brújula es atraída por este extremo, es evidente que se trata de un sur, ya que sur con norte se atrae. El campo magnético está formado por líneas de fuerza, las cuales circulan de norte a sur en la parte externa del imán y de sur a norte en la parte interna. A través de una sencilla experiencia llamada espectro magnético, se coloca una hoja de papel encima de un imán y se le esparcen limaduras de hierro. Lo que vamos a observar es que estas limaduras van a adoptar la forma de las líneas de fuerza. Es decir, que estas líneas, si bien son imaginarias, se pueden visualizar, no es que se pueden ver, se pueden visualizar a través de esta simple experiencia. Todos sabemos que una brújula se orienta en la dirección norte-sur terrestre. Lo aparentemente contradictorio es que el polo norte de esta aguja imantada señala al polo norte terrestre. Y ahí viene la contradicción, porque nosotros dijimos hace unos minutos que norte con norte se rechazan. Por lo tanto, no es lógico que se atraigan. A su vez, el polo sur de la brújula apunta hacia el polo sur de la Tierra. La explicación consiste en que los polos geográficos se contraponen con los polos magnéticos. O sea, donde tenemos el norte geográfico, allí está el sur magnético. Y donde tenemos el sur geográfico, allí lo que tenemos es el norte magnético. Por lo tanto, es lógico que la brújula señale hacia el norte geográfico. Es decir, que el polo norte de la brújula señale hacia el norte geográfico, ya que es en realidad el sur magnético. Podemos decir que la Tierra se comporta como un gigantesco imán, que tiene su propio campo magnético, gracias al cual la brújula puede orientarse. También debemos señalar que los polos geográficos, el eje de los polos geográficos no está exactamente superpuesto con el eje de los polos magnéticos, sino que hay un determinado ángulo entre la línea de los polos geográficos y los magnéticos. Este ángulo se denomina ángulo de declinación magnética. Así que ahí tienen ustedes la explicación de por qué la brújula se orienta en la dirección norte-sur. El primero que observó este fenómeno y que lo estudió fue ni más ni menos que un médico nacido en el Reino Unido llamado William Gilbert, quien vivió entre los años 1544 y 1603. Así como hay materiales que tienen mayor facilidad para dejar pasar la corriente eléctrica, también hay materiales que tienen mayor facilidad para dejar pasar las líneas de fuerza del campo magnético. De acuerdo a esto, definimos algo que se llama permeabilidad magnética, que la podríamos definir como la facilidad que tiene un cuerpo, una sustancia, para permitir el pasaje de las líneas de fuerza. Entonces aquí podemos ver tres tipos de materiales. Uno de ellos que permite que las líneas de fuerza pasen indiferentes, como si el material no estuviera. Otro que tiende a concentrar las líneas de fuerza, o sea que tiene una permeabilidad mayor que la del aire, si este fuera el aire. Y otro que, por el contrario, tiende a dispersar o rechazar las líneas de fuerza, o sea que tiene una permeabilidad menor aún que la del aire. Dentro de lo que son los cuerpos no magnéticos, bueno, podemos identificar al aire, el papel, la madera, el vidrio. En este tipo de materiales, las líneas de fuerza pasan a través de ellos sin concentrarse ni dispersarse, es decir, como si no estuvieran presentes. En cambio, en los ferromagnéticos, que son todos los derivados del hierro, incluyendo al propio hierro, tenemos el hierro, el acero, el hierro cobalto, el hierro níquel. Todos estos materiales tienden a concentrar las líneas de fuerza, por lo que podemos decir que son más permeables que el aire, porque las dejan pasar a la línea de fuerza con mayor facilidad.
Si tomamos como referencia la permeabilidad del aire, o sea que tomamos que la permeabilidad mu, esta letra griega se llama mu, del aire, es igual a 1, vamos a decir que los materiales ferromagnéticos tienen una permeabilidad mayor que 1. En cambio, los materiales diamagnéticos son menos permeables aún que el aire. ¿Como cuáles? Como el cobre, el oro, el bronce, el bismuto, por ejemplo. Así que estos materiales, si son menos permeables que el aire, tienen permeabilidad menor que 1. Estos conceptos son importantes y nos van a permitir continuar con nuestro estudio, en el cual el próximo tema que vamos a tratar va a ser el electromagnetismo, es decir, la creación de los campos magnéticos a partir de una corriente eléctrica, que es lo que se da en la mayoría de los casos en las máquinas, ¿verdad? Como ser motores, transformadores, generadores. Pero eso será otro capítulo. Por hoy llegamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.